Bueno, los voy a presentar. Andy, Agostina, Andy. Hola Agostina, ¿qué tal? Hola Andy, ¿cómo te va? Muy bien. Gran admiradora acá. Ah, bueno. Es bueno. que el señor tiene admiradoras por todas partes, porque ha sido una vanguardia. De no se sabe qué. No se sabe qué. Pero la gente te quiere, Andy. Sí. Bueno, Agostina es nuestra columnista de ciencias. Qué interesante, qué Sí, bien. así que Andy es hijo de científicos. Lo sé, Sí. no sigo su carrera. Ah, bien. es cierto, lo de admiradora es real. Bueno, y el papá de Andy es un... ¿No? ¿Tu vieja no? Mi padre fue un gran neurólogo. Mi Sí. madre fue una psicóloga normal. Pero bueno, Agos, hoy vamos a hablar de un tema que obviamente va a traer controversias. Salió el otro día el tema de la astrología acá con Fito. Salió el otro día el tema de la astrología y por suerte hoy me liberaron de hablar de lo de siempre con esta gran introducción que hicieron. Todo cierto, todo chequeado. Sí. Todo verdad, nada de mentira. Así que... nada, estoy muy contenta porque, viste, este último año rara vez tengo la oportunidad de hablar de otra cosa que no sea pandemia. Solo se habla de pandemias, vacunas, virus. Etcétera. Parece que es como mi misión. Sí. Así que hoy dije, bueno, surgió el otro día, ¿por qué no hablamos de esto? Porque aparte, no solo el público se renueva, sino que este debate se renueva, viste, que cada 2 meses vuelve a salir. Ujú. Y para mí es importante pensar un poco por qué hablar de astrología en una columna de ciencia, porque no es una versus la otra. ¿Qué es lo que equipara estas cosas que hace que cada vez que surge un tema parece que surgiera en oposición Al con otro. el otro? Nosotros cada vez que alguien habla de astrología en esta radio, ¿qué hay ahí? Se juega bastante. Hay un montón de mensajes de gente más positivista que dice, ay, ¿por qué hablan de esto? Bueno, está como, por un lado, yo siempre digo, déjanos jugar, ¿no? Como, y al mismo tiempo, bueno, es como decís vos, siempre hay una oposición Yo soy muy intolerante. con la A astrología. mí ya me dicen de qué signo sos y ya se me va todo. Ya no quiero ser amigo de esa Bueno, No te vamos a preguntar Nadie eso te lo va a acá en preguntar, esta por lo menos mesa. acá. A mí me pasa que yo creo que si alguien, por ejemplo, vos la otra vez me hablabas de Malén Denis, gran amiga de la casa y de, Y amiga de esta tuya. persona, Sí. que a ella le gusta mucho la astrología, y yo te decía, bueno, a veces hay temas que, viste, esas familias que dicen, bueno, en la mesa no se habla de política, acá no se habla de astrología. Yo creo que hay una cuestión en las relaciones interpersonales en las que uno tiene que elegir qué escuchar. Sí. Cuando un amigo o amiga te dice, no, bueno, porque viste es de Capricornio, o soy de Capricornio, bueno, escucha qué es lo que te está queriendo decir de sí mismo o de esa relación y anda por ahí. Claro. Un poco de bondad, un poco de cariño. Pero el tema tiene más que ver para mí con los discursos públicos, porque acá en esta columna, ¿qué tratamos de hacer? De pensar las ciencias instanciadas en el discurso público como herramienta de opinión pública, como herramienta política, como también componente de la política y del armado institucional. Y acá sí sucede algo que de alguna manera podría ser equiparable entre ciencias y astrología, y es que en el discurso público muchas veces la astrología se presenta como una explicación a hechos del mundo. Claro. Hemos visto, por ejemplo, cosas como que cuando se hundió el Ara San Juan le hacían la carta natal en la tele, No, al claro, submarino. claro. Sí, por eso, viste que yo te decía, cuando se enojan mucho los positivistas, yo digo, déjennos jugar o dejen que la gente juegue. Al mismo tiempo, te digo que me asustaría mucho ver que hay un mandatario que toma decisiones de acuerdo a una carta astral. Bueno, Alberto Fernández dice Sí. seguido de qué signo es. Sí. Yo sé que es de Aries porque de la única persona que Sí. sé de qué signo es de Luis Miguel, nacido bajo el signo de Sí. Aries, el 19 de abril de 1970. Eso porque Y- lo estudiaste para la ciencia. ¿Cómo Sí, es? mientras era fan tuya también me pasaba esto. Yo también me soy pasa vanguardista, mucho, sí, comparto ¿viste? mucho con Luis. Con y yo, Miguel, el claro. target. Luis Miguel, Sandro y Andy Chango es como... Las chicas teníamos esos pósters en mi época. Y entonces sé que Alberto Fernández es de Aries porque lo comenta en la Sí. televisión muchas veces cuando se le están pidiendo razones públicas, cuando se le está hablando de... Porque viste que Su- yo soy de... Sí, no lo escuché Sí, mucho con dijo eso. que Vilma Ibarra le mandó a hacer una carta Ah, natal. cierto, ahora me estoy acordando. Hubo un día que no me acuerdo, creo que fue Novarecio, no, Tenenbaum le preguntó si estaba enamorado y él dijo, sí, ¿cómo no voy a estar enamorado si soy de Aries? Sí, raro. Uf, Cosas el día así. que mezcle Aries con la deuda externa, Ah, esas no, cosas cagamos. eso es lo que te digo. Cosas así, Pero- y ahí estamos pensando, bueno, es un presidente, a los presidentes se les piden razones públicas y el tipo está contestando de qué signo es, o que le mandan a hacer una carta natal. Ahí hay ciertos reparos que poner.
Hay mucha gente Tampoco es que está tomando las decisiones con la carta astral. No. Me encantaría que vaya a negociar la deuda externa, y se siente en Estados Unidos y diga, mira, nos vas a tener que pagar esto. Mira, imposible, porque soy de Aries. Soy de Aries, no se puede. No se puede. Claro, hay algo ahí determinista, digamos, que tiene que ver con, bueno, la posición de los planetas al momento de mi nacimiento me hizo de una forma. Y esto es complicado. Más si, por ejemplo, bueno, como vemos en la tele, que le hacen cartas natales a los países. ¿Vieron que también está la carta natal de Argentina? O en la pandemia. Gente diciendo, esto va a durar 3 meses, 4 meses, 1 año, porque ahora está Mercurio retrógrado. Cosas por el estilo que, bueno, creo que tenemos que cuidar, que poner ciertos reparos. Para mí, que la gente no hable de ciencia es un problema de la ciencia, no de la astrología. Y ahí también creo que hay algo importante que decir, porque muchos dicen, bueno, el pensamiento mágico reemplaza al otro. No, eso vamos a ir hacia el final de la columna. Hay una autocrítica que nos puede venir bien de analizar esta prevalencia del discurso. Como vos decís, hay gente que se lo puede tomar como un lenguaje, por ahí, como que puede no pensar que la posición de los planetas al momento de su nacimiento tiene algo que ver con su personalidad, pero que sin embargo este es un discurso muy refinado a lo largo de la historia, que en definitiva de alguna forma nos habla de la condición humana o de la naturaleza humana. Entonces a vos te dicen algo, que son enunciados muy generales, que te ayudan a pensar algo sobre lo que te pasa. Bueno, con eso, qué sé yo, no sé, cada uno haga lo que quiera. Pero el tema es cuando se convierten en razones públicas. Y acá, bueno, hay algo de cierta astrología que tiene un carácter explicativo, un carácter causal. Y el problema de las ciencias siempre ha sido su adecuación a los hechos del mundo. O sea, sí, las ciencias nos explican suficientemente lo que sucede a nuestro alrededor. Y para mí, el problema hoy de la astrología como razón pública son los hechos del mundo que genera. O sea, ¿qué puede pasar si uno empieza a observar la posición de los planetas para explicar las cosas que suceden alrededor? Y sí, se empieza a legitimar esto, de contestarle a una persona. Bueno, vemos cosas como la astrología empresarial. Gente recursos humanos que están contratando astrólogos para hacerles cartas natales a personas y decidir con base en eso si son aptas o no para integrar un equipo de trabajo. Esto está sucediendo. Es una locura. Está sucediendo y en cualquier momento va a salir el colectivo de los escorpianos a decirnos están discriminando. Y va a ser como la igualdad de género, porque con todos los signos, claro, va a haber. Por eso te digo, va a haber colectivos que van a empezar a ser discriminados porque la arbitrariedad puede ser total. Claro, entonces estamos encontrando una explicación lineal para problemas complejos. A mí me interesa esto desde 2 puntos de vista. En su relación con el feminismo, con los feminismos, y en su relación, esto un poco lo adelanté, con las fallas que nos muestra de cómo comunicamos ciencia. Respecto a los feminismos, que viste que en muchos eventos feministas se está armando taller de astrología, o hay en los medios feministas columnas de astrología, etcétera. Se armó un lío muy grande hace creo que 1 año, porque había un gran evento feminista en el que había un taller de astrología. Y tiene que ver justamente con que la narrativa arquetípica, que pregunta con la condición humana, hay una deriva histórica en la que lo podemos situar. En la antigüedad, las personas que observaban el cielo más bien de forma astronómica, que observaban el cielo de forma científica, no estaban separadas de los filósofos. Claro. Entonces, se armó como toda esta ensalada en las que las preguntas acerca de la condición humana, de lo que algunos llaman naturaleza humana, a mí no me gusta ese término para nada, se mezclaba con esto de la posición de los planetas y se puede ver como cierta relación casi lógica, ¿no? Porque eran las mismas personas, se hacían estas correlaciones. Pero acá hay un problema. Vos decís como entre la astronomía y la astrología. Claro. En algún momento de la historia fueron medio lo mismo. Bueno, pero cuando los griegos, por ejemplo, cambiaron el cielo, en ese momento estaban creyendo en 300 dioses, viste que estaba Afrodita y los otros 12 superhéroes, las deidades menores, miraban el cielo, descubrían cosas grosas, como la luna, las mareas, lo que sea, pero mezclado con eso era otro momento de la ciencia. Sí, y también las mismas personas
era esto, Aristóteles era médico, filósofo, las mismas personas pensaban en todas las cosas al mismo tiempo, no estaba esta compartimentalización de las ciencias en la química, la física. No, y que ahora se potenció en estas épocas ya es tremendo, ¿no? Porque antes por ahí un médico sabía de todo y filosofía y tal. Ahora un médico sabe del dedo gordo del pie. Claro. Otro te atiende la uña o los pelos de las orejas. O sea, cada vez está más chiquitito el mundo de cada ser humano. Y bueno, lo que sucede cuando se forman narrativas arquetípicas es que hay un proceso de esencialización, de predeterminación. Claro. Esa es la parte más complicada, más peligrosa, porque ahí es donde deja de ser un juego. Claro. Yo siempre digo, bueno, déjennos jugar, pero claro, en el momento en el que entran las esencias en juego. Sí, que te dicen, vos porque sos de Virgo. Sos de tal manera. Sos de tal manera, o te explican eso, o presuponen que vas a hacer algo por el signo del que sos. Y acá hay algo que en la teoría feminista es central, que es que nosotras hemos luchado mucho por despegarnos de lo que de las características con las que se supone que venimos porque somos mujeres. Uh-huh. Del esencialismo, básicamente. Del esencialismo, básicamente. Y la humanidad debería despegarse del esencialismo, de los esencialismos, porque también fueron la justificación de enormes genocidios y matanzas, ¿no? De enormes genocidios. Es decir, los judíos son de una manera, entonces hay que matarlos. De aplicar a grupos. O los faloperos. Ciertas características. Una conducta. Ciertas características inherentes a sí mismos, ¿no? Uh-huh. Como hay algo ahí de la inmutabilidad, de algo que no se puede cambiar. Existió y existe el feminismo de la diferencia, que es dentro de la teoría feminista una corriente que lo que sostiene es que el problema no es la diferencia sexual, sino su jerarquización. O sea que el problema que tenemos no es que haya características femeninas y masculinas, sino que se valoran más las masculinas. Y hoy, que por ejemplo, tenemos también una gran pregnancia del feminismo transexcluyente, son cosas que nos tenemos que preguntar. Uh-huh. Y la astrología tiene en este discurso público de la razón, de la explicación, un punto de contacto. Digamos, no es tan distante decir sos calentón porque sos de Piscis que decir sos sensible porque sos mujer. Claro. Y no podemos negar que la astrología es un discurso dirigido a las feminidades. Hay varios estudios al respecto, pero creo que todos tenemos como esta noción de que alguna vez viste un horóscopo en una revista masculina. No. Entonces hay algo ahí del pensamiento mágico que se relaciona con la feminidad, y después por otro lado hay otros movimientos dentro de las teorías feministas que tienen que ver con una reivindicación histórica de saberes producidos por mujeres, en los que también se mezcla esto de la recuperación de saberes ancestrales, la reivindicación de la figura de la bruja. Acá también hay cosas que se mezclan. Nosotras, por ejemplo, decimos las brujas fueron las primeras científicas, porque en esa producción esotérica había también producción de conocimiento, había conocimiento. Eran quienes, por ejemplo, hacían los abortos y quienes sabían cómo hacerlos de formas más o menos seguras. Ahora bien, no podemos, por esa recuperación o esa reivindicación histórica, ser ahistóricos en la categorización de legitimidad de esos saberes. Porque no vamos a decir, claro, fue injusto que se empezaran a hacer los partos y que por varones y que las mujeres funcionaran como vigilantes en el momento en el que se tenía que repoblar Europa por la peste negra. Entonces hubo toda una sistematización de la eliminación de esos saberes y entonces vamos a reivindicarlos volviendo a hacer abortos con perejil. Claro. Entonces ahí hay algo en lo que puede haber una recuperación y una reivindicación histórica, pero que no necesariamente tenga que legitimar esos saberes en nuestros estándares de calidad de hoy. También porque hay una gran lucha feminista que tiene que ver con recuperar o en realidad con ocupar espacios dentro de la producción de conocimiento formal. Luchamos por ser más mujeres en las ciencias, luchamos porque los temas que nos atañen a nosotras sean
recogidos, abordados por nosotras, para nosotras, que sean considerados importantes. Y acá, de nuevo, hay otro movimiento de esencialización que es muy peligroso, que es las epistemólogas feministas, hace un montón de décadas, lo que vienen sosteniendo es algo así como, bueno, las ciencias tienen sesgos androcéntricos, o sea, como parte de la cultura, reproducen el machismo y entonces hay que ser vigilantes de eso, sin tirar todo por la borda y decir, ok, tomando o reconociendo que las ciencias siguen siendo una herramienta valiosa y peleando como para que esa herramienta valiosa no reproduzca esos sesgos. Y hay un movimiento peligrosísimo que es decir, las ciencias son machistas. Claro. Y esencializar las ciencias como machistas. Entonces, por acá creo que es lo que tiene que ver con los feminismos y la relación con la astrología y el peligro de la esencialización. Pero después, por otro lado, algo que nos podemos preguntar es por qué en estos talleres feministas hay astrología y no hay ciencia. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que todo años y años de teoría feminista acerca de las ciencias, de la producción de conocimiento feminista también, que es sumamente revolucionario y que ha cambiado en muchísimos campos las formas que tenemos de hacer ciencia. Andy, por ejemplo, tuvo un padre neurólogo, el tema de la diferencia sexual del cerebro y cómo también se ha justificado mediante las diferencias cerebrales, o las supuestas diferencias cerebrales entre varones y mujeres, la diferencia sexual, porque la esencialización también se ha hecho por el camino de las ciencias. Claro, claro. O sea, los genocidios, ¿no? Claro, la frenología, por ejemplo, existió discurso científico que justificaba la inferioridad. O el lombrosianismo, por ejemplo. Por ejemplo. El discurso, los discursos en el Congreso de la Nación, cuando se votó por el voto femenino, por los derechos políticos de la mujer, hubo varios discursos que hablaban del tamaño del cerebro, de las diferencias del cerebro de la mujer, como diciendo, miren acá, hay comprobación científica de que las mujeres son inferiores, el cerebro es más pequeño, así que no pueden ejercer sus derechos políticos. No, desde hace muy poco está mal visto hablar de eso en ambientes académicos, ¿eh? Y sigue habiendo grandes esfuerzos por justificarlo. Digamos, estos papers siguen saliendo. Hace muy poco, lo mismo que decías del Lombroso, si lo pensás históricamente, fue hace 100 años o menos. Y eso de lo que los criminales, por ejemplo, los de orejas grandes era asesino, pelos en la nariz, violador. O sea, era una cosa de locos, pero que era tomada en serio por el mundo científico. Era la ciencia. Y ahí, entonces, y no estábamos en el 1700. Claro, y ahí entonces, ¿qué hacemos las feministas? Decimos, la ciencia es machista y dejamos y seguimos dejando que el sistema médico hegemónico, el sistema formal de conocimiento siga sosteniendo esas cuestiones tan terribles, o hacemos ciencia feminista, demostramos que eso no es así, con ciencia de calidad, con las reglas de ese juego, también tratando de modificarlas. Ahí a mí me parece que hay una cuestión muy importante, que si dejamos de lado todas esas cuestiones que en definitiva son los lenguajes también del poder, para irnos a, no sé, curarnos el útero con malva y hacer rituales de capaz que la malva no es mágica, capaz que en alguna feminidad cosa y lo estoy diciendo igual de una manera muy Yo te quiero burda. contar que tuve culebrilla cuando tenía 16 años, que en realidad es un herpes muy grande que te toma todo un nervio entero, que casi me atraviesa. Que además le dicen culebrilla y dicen que si te atraviesa todo el cuerpo, te morís. Mira, yo pensé que era un parásito, la culebrilla. Es un herpes, creo, ahora que me decís. Pero bueno, la cuestión es que son un montón de... ¿cómo se llaman? Ampollas horribles, reventadas, llenas de sangre y de pus a lo largo de todo un nervio. Una cosa muy dolorosa y muy asquerosa. Y sobre la culebrilla se decía que te la cura un curandero. Además también vas al doctor y te da una pastillita. Yo hice las dos cosas por las dudas en el momento. Nunca sobra. No. Como esos nenes que no creen en Dios, pero dicen, por si existís. Por las dudas. Sí, pero hiciste las dos cosas, eso es lo importante. No, y hay varios estudios. Y ya en ese momento creía que era la pastilla la que me había curado, la verdad. Hay varios estudios que están mostrando cómo gente que sigue lo que se llaman tratamientos de medicina alternativa se muere más que gente que no. Ahí hay un peligro tremendo que, bueno, por ahí queda para
para otra columna. Con una, viste que a veces yo no me entero de cosas y por ahí, uno de los conceptos que barajaron de la esencia, o esenciaficación, no sé cómo sería lo verbalizado. Esencialismo. No lo entendí cuál es el concepto y cuál era el peligro de eso. De todo lo que hablaron entendí todo lo demás. Como decir que cualquier cosa puede ser esencial, como yo podría decir, los judíos son tacaños, ¿no? Ok. Eso sería un esencialismo. Pensar que algo... Sí, ya lo entendí. La mujer es puta, ponele. Las mujeres son de tal manera... Las mujeres son más sensibles. Bueno, puede haber una generalización, pero cultural, pero decir que esencialmente las mujeres son más sensibles, la verdad que es un error científico. Y lo peor de los esencialismos es que justificaron, como te digo, grandes matanzas a lo largo de la historia. Entendí, un esencialismo sería una característica inherente e inmutable. Que le otorga el otro. Inherente e inmutable, que supuestamente te la puede otorgar esto, pero por tu condición tal. Que sos tener vagina, haber nacido bajo el signo de Aries... O ser boliviano, entonces son, no sé, vagos. Sí. ¿No? Eso sería como un esencialismo. Que entonces, la verdad que es algo contra lo que hay que siempre, y desde los feminismos obviamente, pelear. Claro, y a mí entonces me parece que hay una pregunta interesante acerca de esto, que es, bueno, ¿qué pasa con las ciencias que no convocan? Más allá de que la astrología convoque, tomando como ejemplo que esto que sucede, que es que la astrología convoca, pensar por qué las ciencias no. Y yo creo... Qué interesante, ¿no? Por ejemplo, si la antropología convocara como la astrología, imagínate qué bonito, qué cuantas cosas se podrían plantear. Sí, bueno, yo creo que muchas veces fallamos, quienes hacemos comunicación pública de la ciencia, en fomentar la participación. Vieron que la mayoría de las veces la comunicación pública de la ciencia es explicativa. Yo te cuento algo sobre lo que no podés intervenir. Porque yo sé y vos no. Si querés, te lo presento como algo cerrado. Ni siquiera porque la ciencia sabe. Y es algo que vos podés tomar como una cosa curiosa, pues lo comentás con tus amigues y quedás, nada, más capo. O bueno, también hay como una excesiva concentración en fomentar vocaciones. Y ahí, bueno, sí podés intervenir el discurso porque pasarías a formar parte de la comunidad. Hay algo ahí que falla, que es que se presentan a las ciencias como algo que no puede recibir aportes de las comunidades extracientíficas. Para mí acá hay algunas cosas que son problemáticas, como por ejemplo la definición de la relevancia de la comunicación pública de la ciencia por fuera de la comunidad. O sea, los comunicadores y comunicadoras científicos hemos definido que la ciencia es importante, entonces agarramos y la comunicamos, y en realidad la importancia es un proceso social que se define más bien por el público que por nosotros mismos, pero bueno, como las ciencias tienen este estatus, digamos, de saber glorificado, podemos hacer este movimiento que es muy peligroso, porque justamente no da espacio a que esa relevancia sea apropiada y redefinida. Pero bueno, también yo, por ejemplo, pongo siempre como ejemplo que en 2018 me tocó entrevistar a las ganadoras de un premio. Había una mina que había hecho un filtro de nanopartículas para potabilizar agua, que está dirigida obviamente a personas que no tenían acceso a agua potable o agua corriente. Y yo le pregunté qué era lo que ella creía que impedía que estos desarrollos llegaran a las poblaciones objetivo de estos desarrollos. Que esto pasa un montón. Vieron que vemos en las noticias, crearon un filtro de agua que podría después potabilizar. No le llega a la gente que le falta el filtro. Y después no lo vemos. Y ella me dijo, mira, hay un problema con las patentes, que es que en Argentina los científicos y científicas no podemos negociar nuestras propias patentes, sino que las negocian las instituciones. Eso tarda un montón para cuando se negocian. Es increíble cómo funciona todo. Ya salió algo nuevo. Imagínate si las organizaciones de base tuvieran esta información y saliéramos a marchar todos por una nueva ley de patentes, por ejemplo. Totalmente. Y pensáramos en ese conocimiento. Sí, si nos diéramos cuenta que el gran problema ahora, por ejemplo, del reparto de las vacunas en el mundo también es el tema de las patentes. Por ahí estaríamos organizando marchas con carteles que dijeran, liberen las patentes. Con todo, yo tengo un amigo que trabaja en una ONG de España muy potente, la Cuarta de España, y colabora mucho con Sudamérica, y me cuenta que el principal problema, ellos la ayuda la dan, pero no llega. O sea, vos negociás con un gobierno de Colombia para ayudar a los granjeros a reemplazar la coca por café y no sé qué, y el problema que tienen es entre la guita que ellos ponen y la gente. No llegan, pues los gobiernos y la burocracia les frenan la ayuda.
no es que no hay para ayudar, sino que hay un puente entre el que da y el que recibe, donde ahí aparece el político, la ley, puede ser la ley de patentes, la que sea, y se frena la ayuda. Entonces lo atractivo del esoterismo termina siendo que da la posibilidad de poder hacer, de poder participar. Claro. Mientras que los comunicadores de la ciencia estamos fallando en eso. Entonces, me pareció que más allá de... porque no conduce a nada, digamos, putear a los demás, decirles que son irracionales, decirles que son burros, sino que decir, y que tampoco no les está gustando la astrología porque odian las ciencias. Eso es ridículo. No es que la astrología está teniendo un lugar que en realidad está desplazando a las ciencias, sino que las ciencias no estamos ocupando esos lugares porque justamente no dialogamos para que lo que a nosotros nos parece relevante sea en efecto relevante. Para la opinión pública y para el público en general. Sí, para los demás porque no es relevante, no es relevante. La ciencia habla desde un estrado como de arrogancia también, y me parece que ese también es uno de los a veces problemas. habla para sí misma, ¿no? Sí. Pasa mucho también con los intelectuales, los filósofos, entonces tiene un pensamiento, se supone, más elevado, pero en el idioma que hablan no es para nosotros, es solamente para los que leyeron todos esos libros que ellos leyeron y a los cuales se refieren en el texto. Entonces, a la gente de a pie no le llega ese conocimiento. Además que la manera de vender el conocimiento, ya ahora la gente busca esparcimiento, no conocimiento, distracción y boludez. Vos tenés que adaptarte. Hay un problema en la comunicación por parte de científicos, intelectuales, filósofos, porque yo tengo también mi cuñado antropólogo, y hacen todos los antropólogos, se ponen de acuerdo en que la educación española tal, pero bueno, sé que no les dan ni pelota, y no les dan bola, y ya saben, lo tienen estudiado, ya saben todo, pero no tienen ninguna herramienta para cambiar el mundo ni un ápice. Y por ahí cualquier conductor de televisión con un concursito de miedo de una frase te instaura la astrología o el pulpito que te dice la final del mundial o cualquier tipo de pelotudez, se mete en la gente, y sin embargo el verdadero conocimiento es muy difícil ahora, pues están lejos ellos también de la gente. Cuando vos dijiste es un error nuestro de la comunidad científica, yo dije, hay un error de comunicación en toda la gente pensante, en cuanto al abismo que hay entre los niveles que manejan ellos y cómo lo traducen para que la gente normal lo pueda incorporar. Sí, es que, bueno, justamente, por ejemplo, a mí una expresión que no me gusta nada es la de bajar el conocimiento. Sí. No está en un bajar pedestal. No me gusta, o bajar Claro. línea, a mí me gusta subir línea. Sí, como, ¿por qué lo tengo que bajar? ¿Qué es lo que yo sé que es tan superior? En todo caso lo tengo que transformar, pero lo que muchas veces se o traducir piensa, porque no se entiende. Sí, lo que pasa es que la traducción es algo lineal, es como que yo agarro y te paso al lenguaje coloquial el Sí. paper, ¿no? Le meto un par, hay muchos de esto, yo tengo mucho colega que les digo los del chupín de colores, ¿viste? Los del chupín de colores que dicen boludo, tipo el comunicador científico que para hacerse como yo estoy con la gente. Me pasa mucho que igual los quiero mucho a los amigos del Gato y la Caja y leo siempre sus publicaciones que a veces se pasan de chistes. Digo, no es que yo voy a entender un poco más tu publicación porque me hagas un montón de chistes cada 2 párrafos. Se entiende cuál es la intención, pero ya no me hace falta tanto chiste, viejo. La cuestión es que me lo expliques. Por ejemplo. Pero bueno, eso la explicación no deja de ser algo que, bueno, listo, lo expliqué, lo entendí. ¿Y ahora? ¿Qué hago con esto? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué me interesa? ¿Dónde puedo usar esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Y bueno, y ni hablar de nuestra formación política. Y quienes somos militantes y quienes llevamos a cabo causas, muy pocas veces estamos informados por las ciencias, por la producción de conocimiento sobre esas causas que llevamos a cabo, sobre cómo hacer más eficiente esa militancia. Entonces, a mí me parece que sobre todo esto, yo con lo que me quedo es con que la misión es hacer una comunicación pública de la ciencia que invite a participar y que reivindique que las ciencias, como parte de la cultura, necesitan aportes de comunidades extracientíficas para poder impulsarse y para poder cumplir su misión, que en definitiva es la que tiene casi toda tarea cultural, que es mejorar la calidad de vida de todos. Muchas gracias, Agostina Mileo. Nos vemos el viernes que viene. Me encantó la columna. Sí, bien, Andy, Re me alegra. interesante, sí. Muy interesante.